Días a esta rueda de prensa que tiene como objetivo presentar los resultados de una encuesta que hemos realizado a niños y a niñas para saber cómo se sienten de bien tratados por nuestra sociedad. Esta rueda de prensa está siendo retransmitida online, así que aprovecho para saludaros a los periodistas que estáis conectados y deciros que al final de la rueda habrá un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues lo escribís en el chat diciendo de qué medio venís y para quién va dirigida la pregunta. Esta rueda de prensa tiene un formato especial, no lo estáis viendo, pero me acompañan pues, chicos y chicas, porque al final el buen trato, el protagonista son ellos y ellas. Contaremos con dos portavoces, pero también bueno, nos acompañan en la sala unos observadores del buen trato, ¿no? Que se van a asegurar de que se cumpla el buen trato en esta rueda. Yo antes de presentar los resultados, recordar que el buen trato no es solo una actitud deseable, sino es una forma más concreta y efectiva de hacer cumplir los derechos de la infancia. Y parte del convencimiento de que todas las personas que tratamos con la infancia somos responsables de promover espacios de buen trato. Hay que crear entornos en los que las personas adultas demos ejemplo. Somos nosotras las que tenemos la responsabilidad ética de promover el buen trato. Pero, ¿qué es el buen trato para niños y niñas? Es verdad que ya existen muchas definiciones, la ley, ¿no? Voy a leer Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, ya nos da una definición. También hay otras definiciones de documentos programáticos de organizaciones que trabajamos con la infancia. Pero en Educo entendemos que el concepto todavía es muy abstracto y es multidisciplinar. Tenemos claro que no es simplemente la ausencia de violencia, pero ¿cómo podemos valorar si los niños y las niñas se sienten bien tratadas? Desde Educo y mediante la metodología del arco del buen trato hemos establecido 4 ámbitos de cuidado. Y esos 4 ámbitos son el espacio y el tiempo, el lenguaje y la comunicación, las emociones y el autocuidado y las relaciones personales y la convivencia. A continuación pasaré a comentar los resultados dividido en estos 4 aspectos. También decir que la encuesta ha sido realizada a más de 500 niños y niñas de todo el territorio español, de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. Empiezo con el primer dato. Ahí. El primer dato no va directamente a los aspectos, pero habla de algo muy importante, que son los derechos de la infancia. Desde Educo entendemos que para promover la cultura del buen trato es fundamental garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. Y por esa razón queríamos saber el nivel de conocimiento que tienen los niños y niñas sobre los derechos de la infancia. Y vemos en el dato que 3 de cada 4 niños manifiestan que nunca han oído hablar de los derechos de la infancia, que no los conocen muy bien o aunque los han tratado en el colegio, no se acuerdan. Esto pone de manifiesto que hay una gran brecha entre el marco legal y que reconoce los derechos de la infancia y la vivencia real de los niños y niñas. Muchas veces no saben qué pueden esperar, exigir o reclamar en su entorno más cotidiano. Y es preocupante porque si los niños y las niñas no conocen sus derechos será imposible que los puedan reivindicar y exigir. Es urgente la educación en derechos y que no solo se quede en el aula, sino en todos los entornos en los que se relacionan los propios niños y niñas. Y recordemos que conocer, reconocer y ejercer sus derechos es un ejercicio de plena ciudadanía. El primer aspecto a tener en cuenta son las emociones y el autocuidado. El maltrato físico o el abuso hacia la infancia son acciones evidentes de violencia, pero hay otros comportamientos que están más normalizados por nuestra sociedad, como hacer callar de forma humillante, ningunear, y afectan directamente a la autoestima del niño o la niña, y que también deberían considerarse formas de violencia. Los niños se sienten tristes, pocos cuidados, hasta incluso humillados en el trato con las personas adultas cuando son objetos de comentarios incómodos o molestos por parte de las personas adultas. Y vemos que me he equivocado de dato, perdón. A ver. Aquí, perdón, me había equivocado. Bueno, seguíamos con las emociones. Decía que los niños se sienten tristes, poco cuidados, hasta incluso humillados en el trato con las personas adultas cuando son objetos de comentarios incómodos. Entonces veíamos que 1 de cada 3 ha recibido comentarios incómodos por parte de las personas adultas, seguramente de manera involuntaria. A veces las personas adultas hacemos comentarios que pueden herir las emociones y los sentimientos de los niños. Por tanto, es importante incidir y reflexionar sobre este tipo de comportamientos y buscar otras formas de relacionarnos. Para empezar a construir un buen clima afectivo es necesario partir de la aceptación incondicional del niño o la niña, que se sienta mirado, querido e integrado. Interesarse por sus sentimientos desde el respeto y con total empatía ayudará a fortalecer su autoestima.
El segundo ámbito son las relaciones personales. Ahora sí, los chicos y las chicas pasan la mayoría de su tiempo en el espacio educativo y es ahí donde empiezan a socializar, relacionarse. Y es ahí también donde empiezan los primeros conflictos, que son intrínsecos en las relaciones humanas. El problema está no en los conflictos en sí, en la falta de confianza que perciben de los adultos para resolver esos conflictos. Vemos que más del 60% cree que no se confía en sus capacidades para resolver los conflictos. Este dato refleja precisamente eso, que la falta de confianza de los adultos, sobre sus capacidades para resolver los conflictos. Y esto tiene un impacto directo en su autonomía y en su autoconfianza a la hora de resolver los conflictos. En relación a la confianza, también veíamos que un 28% del alumnado asegura que cuando mejor se siente es cuando le dejan tranquilo, pero le apoyan cuando lo necesite. O sea, piden abiertamente que no se esté muy encima de ellos y de ellas, porque pedirán ayuda cuando lo necesiten. En definitiva, no se trata de dejarlos solos, es compartir las responsabilidades. Hay que confiar en sus capacidades y acompañarlos. Cuando los niños y las niñas colaboran entre sí con las personas adultas, sienten que su contribución es valiosa y eso aumenta su autoestima. Recordemos que la confianza es uno de los grandes factores de la protección. Lenguaje y comunicación. No. Lenguaje y comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con la infancia? Utilizamos un lenguaje asertivo, transparente, directo, claro. ¿El canal es el adecuado? Vemos que el 30% no comprende el lenguaje de las personas adultas. Y si vamos al detalle, vemos que el 14% tiene dificultad para entender a los docentes o al personal docente. Y el 16% y pico a los políticos y a los medios de comunicación. Aunque el 14% nos parezca un dato bajo, los docentes son personas de referencia en la vida de los chicos y chicas, ya que pasan la mayoría de sus horas en el centro educativo, ¿no? Podríamos decir que es su segundo hogar. Entonces es importante, ¿no?, que esa persona de referencia tenga una comunicación fluida entre ellos y ellas. Que los niños y niñas tengan la información adaptada a sus edades es clave para la protección a la infancia, ¿no? Y también a ser respetado su derecho a ser informados de una manera honesta y con tacto, ¿no?, sobre aquellas situaciones que les afectan. Y para ello, los adultos debemos mejorar nuestras competencias comunicativas y poner el acento en la escucha empática. Demostrar pues, un interés genuino por el interlocutor y respeto por su persona y por su dignidad. Pero sobre todo, y creemos que es lo más complejo muchas veces, es pasar el límite de nuestros propios prejuicios y limitaciones, ¿no? Tenemos que tomar en serio las palabras de los chicos y las chicas. Espacio y tiempo, que es el último ámbito. El entorno físico donde tienen lugar las actividades en que toman parte niños y niñas resulta adecuado cuando ellos se sienten confortables y libres de peligro. Para que un espacio resulte agradable, antes que nada, debe ser cercano y accesible. Entonces vemos que más del 50% siente que los espacios no están diseñados para que se sientan bien. En este caso hemos preguntado por un espacio educativo, pero debemos ser conscientes que la vida de los niños transcurre en diferentes escenarios, desde pues, la plaza del pueblo, desde el ayuntamiento, el centro educativo, etcétera, ¿no? Es importante que permanezcan conectados a los espacios vitales, como el hogar, la escuela, el centro y el vecindario, ¿no? Para ello, participar en su diseño les permitirá identificar necesidades, incluso riesgos, ¿no? Nos pueden ayudar a identificar esos riesgos que ellos solos son los únicos que los pueden ver. Así también es importante remarcar que tan importantes son los espacios como los tiempos. Hoy en día las agendas de las personas adultas amenazan los tiempos de la infancia, ¿no? Y qué decir de la infancia con necesidades especiales. No se trata pues de velar únicamente por la seguridad, sino que también se han de atender las necesidades de movimiento, de reposo, de alimentación, de contacto con la naturaleza, de reunión y de libertad. Y bueno, podríamos decir que después de todos estos resultados, el buen trato empieza en lo cotidiano, ¿no? En cómo nos miramos, en cómo nos relacionamos y hasta cómo nos escuchamos. Cambiar la cultura actual es una tarea colectiva. No se trata solo de proteger, sino de reconocer, de confiar y de acompañar. Va mucho más allá de la eliminación de las conductas inapropiadas de violencias y se orienta a la construcción de entornos cotidianos cálidos y de calidad, donde cada persona pueda hacer realidad su proyecto vital con dignidad y viendo sus derechos respetados. El buen trato nunca debe crear personas incapaces y dependientes, sino todo lo contrario. Resulta crucial que en las interacciones que tengamos con la infancia no se minoricen sus competencias. De lo que se trata es de empoderarlos para que asuman y lideren sus vidas. Cuando una comunidad apuesta por el buen trato, no solamente beneficia a niños, niñas y adolescentes, sino
todo el mundo disfruta de una atmósfera justa, acogedora, de bienestar y de cuidado mutuo. A la administración pública, a los medios, a las familias, a los centros educativos, a los espacios de ocio, a los centros deportivos, les pedimos un compromiso conjunto y coherente. Que promuevan entornos de buen trato donde el buen trato no sea la excepción, sino la norma. Que se escuche a los niños y niñas en las decisiones que les afectan. Que se formen a los profesionales y cuidadores en enfoques respetuosos y protectores. Que se fomente la participación infantil tanto en casa como en la escuela. La Administración debe garantizar políticas públicas centradas en los derechos de la infancia. Las familias deben ofrecer un entorno de escucha, afecto y diálogo. Y los centros educativos ser espacios seguros, donde se respete, valore y acompañe a cada niño y niña en su desarrollo. Si queremos construir una sociedad más justa, más humana y más democrática, una sociedad en paz, el mejor trato a la infancia no puede ser una opción, tiene que ser un compromiso de todas y todos. Y yo he cogido una frase de Ariadna y la he girado como un compromiso de las personas adultas. Seamos los adultos el reflejo de la sociedad que esperan los chicos y las chicas. Y yo ahora voy a dar la palabra a uno de los protagonistas, a Pablo. Gracias, Pablo. Yo soy Pablo y vengo a hablaros del buen trato. Para mí, el buen trato consiste en tratar de la mejor manera posible a todas las personas, ya sean adultos o niños, y para ello es crucial una comunicación asertiva y respetuosa. Por desgracia, en muchos casos los infantes no nos sentimos relacionados con este buen trato. En mi caso, he vivido junto con otros chicos y chicas, tanto en mi entorno familiar como escolar, ser excluido de conversaciones que estaban llevando a cabo los adultos por el simple hecho de mi edad y ni siquiera darme la oportunidad a dar mi opinión y a participar. Esto nos merma nuestra autoestima y nos hace sentir muy impotentes porque si ni siquiera se nos da el poder de intentar las cosas, eso da pie a que al final acabemos por rendirnos y ni aprendamos, ni mejoramos, ni lo intentemos. Para mí una situación óptima sería que los adultos escucharan a los niños, vieran sus opiniones, las valoraran y junto con su propia forma de ver el mundo construyéramos una sociedad en la que todos nos sintiéramos cómodos. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Ariadna y muchas gracias. Hola, soy Ariadna y para mí el buen trato no solo consiste en saber tratar a las personas, sino que va mucho más a fondo y hay muchos aspectos que no todas las personas y adultos pueden ver. Es decir, que mucha gente solo entiende que el buen trato es saber escuchar y ya está, pero al final lo que los niños y niñas necesitan es que alguien les ayude y sepa entenderlos. Al final lo que necesitamos es que la gente sepa y nos entienda, ya sea por si hemos tenido algún problema o si alguien no nos quiere escuchar. Al final todos necesitamos este recurso y al final de todo lo que nosotros queremos es que la gente nos entienda y al final este proyecto nos ayuda muchísimo para poder dar voz. Y bueno, a lo largo de todo esto queremos que muchos niños y niñas se sientan a gusto y que cojan esta confianza que muchos no tienen por el simple hecho de que alguna vez no se han sentido escuchados o excluidos de algún tema. Algún caso, por ejemplo, como ya han comentado, el tema del lenguaje. Muchos niños y niñas también han sido excluidos de conversaciones con adultos, ya sea porque creen que es un niño y no lo va a entender. Al final esto a nosotros nos da un punto de desconfianza, ya que pensamos, ostras, yo quiero entenderlo y saber cómo funciona el mundo. Entonces también queremos que se den cuenta de que somos mucho más, que podemos llegar a entender y que al final la edad no influye en esto. Gracias. Bueno, pues hoy los niños y las niñas nos han hablado, nos lo han dicho alto y claro, cómo se sienten tratados por las personas adultas y ahora la responsabilidad es nuestra. Todas y todas tenemos la obligación de promover una cultura de buen trato que garantice el ejercicio pleno de sus derechos.
Y ahora ya solo hacer un llamado a los medios a difundir estos mensajes, a las autoridades también a actuar y bueno, invitaros a revisar la encuesta o contactar para entrevistas más extensas. Y ahora ya damos pues, el paso al turno de preguntas. ¿Listo? Primero son las preguntas presenciales. ¿Hay alguna pregunta online? Hay, pregunta presencial. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, lo habéis hecho fenomenal, los tres, pero en particular los más jovencitos. Soy Almudena Hernández de la agencia de noticias Servimedia. Antes habéis comentado un dato, que el 14% de los menores no se siente escuchado en el ámbito escolar. ¿Este dato puede relacionarse, por los resultados que arroja la encuesta, con el fracaso escolar? Bueno, sí, o sea, como decía, ¿no? O sea, los niños y niñas pasan la mayoría de su tiempo en el centro educativo y son sus personas de referencia, ¿no? Al final, si no entienden, ¿no? Y no comprenden bien a sus personas de referencia, a esas personas que les enseñan, ¿no? les acompañan, pues puede ser que sea una de las causas. No te podría decir si es la causa principal, por supuesto, pero creemos importante eso, ¿no? Que se haga ese esfuerzo en el centro educativo por mejorar ese lenguaje, ¿no? Y mirar al niño y a la niña para que pueda entender, ¿no? Al final, como decíamos, ¿no? El buen trato es esa consecución del derecho, ¿no? Y si no tenemos un lenguaje adecuado, pues su derecho a la educación se puede ver vulnerado también. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta presentación y por dar voz a todos los niños y niñas. Y quería preguntaros sobre, habéis hablado sobre que la Administración debería tomar acción respecto a este tema, entonces me gustaría si pudierais profundizar en ejemplos de políticas que podrían llevar a cabo para dar voz a todos los niños. Gracias. Sí, bueno, yo como he dicho, existe la LOPIBI, ¿no? Que es la Ley de Protección. Aquí lo importante que creemos es que en esas leyes, ¿no? Se tengan en cuenta las necesidades realmente de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, pues, como decía, ¿no? La figura del coordinador de bienestar, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿no? Que los niños y las niñas pues, puedan decir qué características debe tener ¿no? esa figura, pues es importante, porque al final tiene que ser la persona de confianza, ¿no? Yo creo que ese podría ser un ejemplo claro de cómo pueden participar ellos y ellas en una ley, ¿no? En el desarrollo de una ley. Gracias. Olga Pereda, periodista del Periódico de Cataluña, pregunta: la encuesta revela un 14% reconoce tener dificultades para comprender a sus docentes, porcentaje que se eleva al 16% cuando se trata de entender a los políticos y los medios de comunicación. ¿Cómo podemos revertir esta situación? No sé, ¿queréis responder? Sí, bueno, yo creo que al final la información que se mete desde los medios debe tener alguna forma de que sea más directa hacia los chicos y chicas o que sea más fácil que los adolescentes puedan interesarse por ella y así pues también podríamos aprender y informarnos. También quizá ayudaría en ciertos casos pues un lenguaje quizá con no tantos tecnicismos y que fuera más fácil para la comprensión y que generara más interés. Aún así, también nosotros creemos que es un tema muy importante, ya que no queremos que la gente adulta se dé cuenta de que nosotros tengamos desinterés. También queremos estar pendientes de las cosas que suceden, entonces por eso necesitamos apoyo en este tema, ya que nos interesa saber cómo funciona el mundo. La siguiente pregunta es de Paula Mayoral, de Radio Nacional España. Pregunta para Adriana y Pablo. Los dos habéis dicho que os excluyen de las conversaciones. ¿Qué otras actitudes de los adultos os hacen sentir mal? ¿Qué os podría hacer sentir mejor? Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, al final es el hecho de que se valoren nuestras ideas, que no se nos prejuzgue y pues mirar a cualquier persona con las mismas ganas de conocer su opinión y de actuar respecto a ella. Sí, también falta también este punto de confianza, de saber decir que podamos tener un tema de conversación y al final falta eso, la confianza, que es la base de todo para que nos demos cuenta de que
en verdad somos mucho más que tan solo unos niños. La siguiente pregunta es de Conchi Origen para Ariadna y Pablo. En unos años alcanzaréis la edad adulta. ¿Os habéis planteado cómo ejerceréis como personas adultas el respeto y el buen trato hacia la infancia? Pues quizá puede parecer obvio, pero viendo todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos aprendido sobre el buen trato, al final la mejor manera de que las personas hagan algo es predicar con el ejemplo, y no serviría de nada que ahora nos pusiéramos aquí a hablar si luego no escucháramos a la infancia y no los valoráramos. Entonces, al final, tener la máxima empatía posible con los chicos y chicas, porque hemos estado en esta situación, y simplemente hacer lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran. Nosotros hemos tenido la suerte de poder participar en este proyecto y bueno, a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta del potencial que hemos llegado a tener, y al final en un futuro lo que queremos es a los niños y niñas que se han sentido como nosotros desde el principio, ayudarlos también y a darse cuenta de que pueden llegar a hacer lo que sea. La siguiente pregunta de Olga Pereda, del Periódico de Cataluña, para los chavales y para Miriam, especialmente lo de no comprender a los docentes. Sí, bueno, como comentábamos, ¿no? El tema de los docentes, pues también nos ha sorprendido, ¿no? Que la persona de referencia, como es el personal docente, pues que no sea comprendido por niñas y niñas, pues bueno, pues tiene eso, puede tener afectaciones en su relación, sobre todo. Nosotros desde la campaña El Mejor Trato sí que queremos, pues eso, ¿no? Fortalecer esas relaciones entre personas adultas y personal docente y niños y niñas, para que eso, ¿no? Para que se pueda dialogar y se pueda, pues, establecer puentes de comunicación para eso, ¿no? Para crear equipos comunes. Al final, como decíamos, estamos hablando de una corresponsabilidad, ¿no? Y también que esa comunicación y esa empatía y ese respeto sea bidireccional. Y no fue. Sí, bueno, en torno a los docentes, es verdad que a veces es complicado, pues, generar diálogos y espacios con los profesores, ya que hay una diferencia generacional, los temas que solemos tratar en el día a día ambos son diferentes, y al final, quieras o no quieras, siempre hay una relación de poder de ellos sobre nosotros, ya que son nuestros profesores y dependemos de ellos para aprender en cierto modo. Pero es cierto que hay que encontrar un punto medio, que nosotros hacer el esfuerzo de entenderlos y ellos hacer el esfuerzo de hacerse entender. Sí, justo como ha dicho, que al final es entendernos mutuamente. Al final no solo es un trabajo que los niños y niñas tengamos que hacer, porque al final estamos diciendo que necesitamos tener este punto de confianza, pero también necesitamos ayudas de los adultos y que también puedan poner de su parte. Al final tenemos que hacerlos reflexionar también de cómo nos sentimos y, como ha dicho Pablo, llegar a un punto medio. Pues me dicen que no hay más preguntas. ¿Por aquí hay alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias por asistir, y si tenéis cualquier pregunta, pues podéis contactar con nuestra responsable de prensa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.